Esteban Lafuente, con mucha información económica. Esteban, ¿cómo va todo? Pancho, buen día para vos, esto de la mesa. ¿Qué tal todo? Bien, muy bien. Bueno, hay una información importante para comerciantes, sobre todo los que tengan tarjetas prepagas, Mercado Pago. ¿Cómo es eso? Sí, porque viste que muchas de las fintech, además de la billetera digital o la billetera virtual que conocemos, siempre emitieron también sus tarjetas físicas, que son como una tarjeta de débito, pero como no está asociada a una cuenta bancaria, es una cuenta similar y eran tarjetas prepagas. ¿Qué es lo que estaba pasando en este contexto? Cuando un usuario iba a pagar con una de estas tarjetas asociadas a la billetera virtual, que no es tarjeta de débito, al usuario se le debitaba el pago inmediatamente, pero los comercios recibían el dinero a 30 días. En un contexto de la inflación bajó, pero hacia atrás era aún más perjudicial para el vendedor. Lo que terminaba pasando que era o más costoso o que muchos comercios no aceptaban estos medios de pago. Entonces lo que se decidió ahora, que se anunció pero va a empezar a regir en marzo, es que se acorta el plazo a 48 horas de cuando se hace la operación, al usuario se le debitan esos pesos y el comercio que cobre lo va a recibir a los 2 días los fondos. Lo que se busca es que no se pierda el ingreso al comercio y que esos fondos que tuvo por vender le permitan retener ese ingreso para eventualmente reponer mercadería o hacer cualquier otra operación con esos fondos, que antes lo que terminaba haciendo era intermediación sea banco o billetera que tenía o que prestaba el servicio de esta tarjeta. Como te decía, se va a empezar a aplicar esta obligatoriedad de 48 horas en marzo o en agosto del año que viene, según el tamaño del comercio, con la idea de que sean más los comercios que empiecen a aceptar estas tarjetas, que se volvieron cada vez más populares a partir del uso de las billeteras digitales, claro, que sumaron este recurso para pagar físicamente en negocios, comercios y demás. Esto sí que es una novedad. Atención, crédito hipotecario para comprar en Pozo. Epa. Sí, porque antes no estaba habilitado, es una opción que en realidad pasa a ser un crédito que se nomina en uvas también, justamente para seguir la evolución de la inflación, tener esta moneda que va ajustando diariamente por la evolución de los precios, pero que de alguna manera permite que haya inversiones o tomar un crédito para acceder a un departamento cuando la unidad no está lista, que en realidad lo que se está planteando es que serían como 2 préstamos, 2 modalidades combinadas en uno, porque al principio es un préstamo personal para poder acceder a financiar y poder acceder a estas cuotas, y cuando finalmente la unidad se entrega, se convierte en un préstamo hipotecario, claro, tradicional, que también de las 2 maneras se va a indexar en UVA, justamente para poder que el capital vaya ajustando por la inflación, pero al mismo tiempo bajar los requisitos o el monto de ingreso necesario o el capital inicial para que las personas puedan acceder al préstamo, porque si fuera no con este mecanismo, sería aún más complicado la posibilidad de acceder a estos préstamos. Entonces, esto empieza a plantearse, se había planteado hace algunas semanas como una nueva función introducida por el Banco Central y los entes regulatorios, y empieza a haber bancos que lo empiezan a comunicar también por pedido de desarrolladores que planteaban que no hubiera solo mecanismo de acceso a crédito hipotecario para unidades listas o usadas o nuevas, sino también para darle dinamismo a este esquema de construcción de Pozo. Se suma esto a otro debate incipiente que empieza a aparecer pedido por algunas empresas y algunos bancos y demás, que genera otro debate que tiene que ver con la posibilidad de que se entreguen préstamos en dólares a partir de la gran liquidez en dólares que tienen los bancos. Eso no está reglamentado ni vigente, pero sí es un debate que, te planteo, se viene para los próximos meses y que genera toda una controversia por qué hacer con los dólares y todos los episodios en el pasado de cómo tensionaron al sistema financiero. Esteban, ¿cómo está el dólar, los dólares, las cotizaciones? Estaban, después de una suba fuerte que tuvieron la última semana, empezaron a retroceder. Ahí lo vemos ahí en pantalla en la cinta verde, 1160 el blue, baja otros 15 pesos después de haber bajado 30 ayer. Lo interesante es que en la última semana habían subido más de 100 pesos, pero con esta baja están casi al mismo nivel de principios de año. De hecho, si comparás la evolución punta a punta, más allá de los vaivenes que tuvieron durante el año, algo así como 100 pesos de suba tuvieron el dólar blue y los paralelos, considerando una inflación de más del 100% que va a cerrar el año en estos niveles, y de todos los picos y vaivenes que tuvieron, pero sí es un contexto que después de una suba de los últimos días, que había sido bastante fuerte para lo que venía siendo anteriormente, empiezan a reacomodarse, siguen en baja después de ayer 30 pesos, hoy alrededor de 15 pesos estaban bajando, y lo vemos 1160 el dólar blue.
Gracias, Esteban. Abrazo grande. Un abrazo. Y a propósito de los dólares, estaba viendo, por ejemplo, bueno, ahora se termina el impuesto país, ¿no? Entonces, el dólar turista va a caer un poco. Y acá la pregunta es, ¿qué conviene? Si uno viaja, por ejemplo, ¿conviene pagar con tarjeta el dólar turista o conviene ir al dólar bolsa o al contado con liquidación? Y está con nosotros Guillermo Poch, que es tributarista. ¿Cómo va? Yo sé que no sos economista, pero sabés de impuestos. ¿Y sabés qué conviene en este caso? ¿Tenés idea? ¿Hiciste la cuenta? ¿Cómo andas, ¿Cómo Pancho? está ¿Todo bien? Bien, Traje todo buenas noticias hoy. Bien. Me Se gusta. deroga el impuesto impuesto país. Sí. Va a reducirse un 30% en Ajá. lo que es el dólar tarjeta y de alguna manera va a quedar la retención, ese pago a cuenta de impuesto a las ganancias o de bienes personales, eso va a quedar. Entonces, de alguna manera, lo que conviene, a la pregunta que vos nos hacías es, en lo inmediato te conviene tener dólares disponibles. Económicamente el dólar bolsa. El dólar bolsa, porque económicamente vos esa retención te la tomás, pero te la vas a tomar el año que viene. Claro. Entonces, económicamente es lo mismo, financieramente te conviene usar tus propios dólares. Y cuando hablamos financieramente, a veces, para que la audiencia, lo voy a explicar muy sencillo, no es el dinero tiene distintos valores en distintos momentos. Cuanto vos de alguna manera anticipás en impuesto, estás pagando, entre comillas, más caro. Entonces ahí... Muy interesante, pero pará, me quiero detener ahí, porque claro, el dólar bolsa está ahora en un nivel 1144 que le compite al dólar tarjeta sin el impuesto país, que está en 1670 en este momento, pero sin el impuesto país queda 30% menos. Con lo cual, vos lo que decís es, están más o menos lo mismo, pero con el otro tenés un impuesto un que plus que le tenés que anticiparle al fisco, algo que te vas a computar el año que viene. Mirá si te pasa, bueno, no quiero decir nada, pero digo, claro, el futuro se encargará, ¿no? Totalmente, o sea, hoy te conviene ir casi a dólar bursátil, hacerte de esos dólares, te salen más baratos si no tenés que pagar un 30% por arriba del valor oficial. Bien, bueno, veremos si sigue subiendo. ¿Y el gobierno va a poder reemplazar esto que pierde el fisco con la caída del impuesto país? Bueno, en principio parecería que los números le cierran, por eso no lo estarían renovando. De hecho, hubo un aumento, después lo retrotrajeron y ya la gran merma de recaudación se produjo a principio de diciembre, cuando se sabía que no iba a seguir continuando en vigor el impuesto, con lo cual no están necesitando de esa recaudación. ¿Hay margen para bajar impuestos en la Argentina, que es lo que piden el 101% de los empresarios? Piden bajen impuestos. ¿101% o 1000%? 1000%, porque está el equilibrio fiscal que también hay que cuidar. ¿Cómo haces para balancear eso? Sí, ahí la verdad Argentina hoy, Pancho, lo que siempre decimos es Argentina es caro tributariamente. Y de hecho ahora hay noticias de que hay ciertas provincias que están aumentando, lo voy a decir claro, en las billeteras electrónicas, mucho el impuesto sobre los ingresos brutos. No siempre que vos aumentás la presión tributaria tenés más recaudación. Argentina tendría que buscar otra salida y de alguna manera tendríamos que intentar, o sea, generar más riqueza. Si hay inversiones, generás más riqueza, podés tener la misma recaudación, dándote el lujo a veces de bajar un poco la presión tributaria. Y hasta a veces generás que gente tal vez que está en la informalidad, lo podés pasar a lo que viene a ser el mundo formal. Sí, Delfina. Sí, mi pregunta es, por ejemplo, ¿no? Las compras en el exterior, ¿qué recargo tenemos que calcular, ¿no? A la hora de, digamos, efectivizar la compra? Ya cerramos fin de año, Sí. ya pasamos las fiestas, vas a estar pagando el próximo resumen, de alguna manera no vas a estar teniendo ese impuesto país. Sí. O sea que vas a tener una reducción considerable del final en lo que es ese dólar tarjeta de hoy en día. O sea, Ok. Claro, el turista. el dólar, claro, dólar turista, dólar tarjeta, todo deja de tener. Hoy vos hasta inclusive ibas a comprar dólares, ese monto de $200, estabas pagando un 30% adicional Claro, sí. por sí, el sí. impuesto país. Estabas pagando un servicio digital, a veces página de streaming, no voy a decir nombres por una cuestión, Sí, sí. estabas pagando un 8%. Entonces todos esos conceptos... Por ejemplo, a ver, pongamos en números redondos. Algo que vale, no sé, $1000, ponele, no tengo idea.
a un viaje. dólar a 1.000, hoy Claro. estabas pagando 1.000.000, en realidad te terminabas pagando de bolsillo 1.600.000. Claro. ¿Cuánto te costaba 1.300.000? Los 300 Se que lo estaba estaba- regalando al Estado. No, los 300 a esos Fortan. los anticipaba a lo que va a ser la declaración jurada que vence el año que viene. Claro. Ahí puede ser medio complejo. Hoy pagabas, por resumen, 1.600. En realidad, 300 te quedaban a cuenta de un gravamen impuesto a las ganancias futuro, que lo podías considerar o hasta en algunos casos solicitar la devolución. Pero es plata que te sale hoy del bolsillo. Por eso uno a veces tiene que pensar en una cuenta de bolsillo. Para la audiencia en general, Sí. lo que está mirando es el bolsillo. Dice Guillermo, para qué económico financiero, decime cuánta plata se tengo que sacar del bolsillo. Bueno, a valores de hoy es 1.600 contra 1.300. Bien, ¿y cómo ves posibilidades entonces de que se pueda ir avanzando en alguna, en que la carga fiscal sea más leve? Acorde con, no sé cómo está la Argentina en relación con el mundo en presión fiscal. Mira, hay países que son más caros que nosotros. En la comparación en la región, estamos ahí siempre con Brasil en situaciones económicas o de tamaños de economía totalmente distintas. Entonces, Argentina termina siendo caro, porque lo que tenemos que comparar es en países similares, en posibilidades de generación de riqueza y todo lo demás. Argentina hoy es caro tributariamente. Se sabe o hay una propuesta de reducir el 90% de los gravámenes, y eso tiene lógica con lo que se dice, porque de alguna manera uno sabe que los dos primeros gravámenes de recaudación nacional, que es IVA y ganancias, tenés un 60% de la recaudación. Bajás a los primeros 10 y ya estás en el 90%. Entonces, pues hay muchos gravámenes que terminan aportando poco a nivel de recaudación nacional. Entonces, me parece que es importante, no solo hasta pensándolo, decir, bueno, me sale más barato vivir en Argentina, sino también por el costo que te demanda. O sea, liquidar un gravamen a una compañía le demanda recursos, un profesional, un sistema. Si me equivoco, tengo penalidades, tengo que defenderme de esa situación. O sea, quitar impuestos de alguna manera ayuda a que la actividad económica también sea más fácil, Pancho. Gracias, Guillermo, Por favor. Muy amable. Difícil hacer la cuenta, ¿no? Porque todo el tiempo uno está en la playa y quiere comprar un choclo y tiene que hacer la cuenta y la conversión, ¿no? No es tan fácil, Carola. ¿Cómo te manejas con eso? Mira, yo ya, Pacho, soy una pequeña economista. Yo, en principio, lo que tuve que hacer es ordenar